sintiendo ese amor y ahora ¿qué hago con todo esto? Por eso parte del mensaje, no parte en realidad, el mensaje en esta mañana es entender que con lo que uno recibe de parte de Dios, uno debe perseverar. La clave está en la perseverancia, en seguir adelante en la obra que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Así que vamos a ir ya a la palabra en esta mañana. Ahí te invito a que abras tu Biblia en Apocalipsis 2:10, el llamado a la perseverancia. Es el título del mensaje en esta mañana. Sí, ahí comparto, gracias. Sé fiel ¿hasta dónde dice el Señor? ¿Hasta dónde dice el Señor? Algunos tienen sé fiel hasta el final. ¿Sabes qué significa hasta el final, no? Hasta la muerte, dice uno, obvio. Es así. Sé fiel hasta el final. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Oramos al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual disfrutamos de tu presencia, en el momento en el cual te adoramos, te bendecimos. Señor, en el cual, Señor, elevamos nuestro espíritu delante de tu presencia. Señor, y ahora queremos disponer todo nuestro ser para escuchar tu poderosa palabra. Señor, que tú en esta mañana nos hables, Señor. Señor, y que tu palabra, Señor, edifique mi vida y edifique a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Dijimos que el título del mensaje en esta mañana es Llamados a la perseverancia. Y la definición de perseverancia es firmeza. Es constancia en la manera de ser y de obrar. Seguramente cuando te digo ser constante en la manera de ser y en la manera de obrar, se nos puede pasar algún pensamiento de la persona de que es inconstante. ¿Cuántos conocen algún inconstante? ¿Sí? ¿Cuántos tienen un espejo en su casa y todos los días ven a ese inconstante también? En algún otro momento somos inconstantes por diferentes situaciones. Pero tenemos que tener en claro la definición de perseverancia porque como hijos de Dios debe ser una de esas cualidades que tenemos que manifestar. Perseverar en Cristo, estar firmes en Cristo. Y a lo largo del ministerio de Jesucristo, Él pudo ver cómo las multitudes lo seguían a Jesús. Muchos seguían a Jesús. Sí, pero también Él se dio cuenta que muchos no persistían. Muchos abandonaban. Ahí en Juan capítulo 6, verso 66, hace referencia a esto. Pero también observó que muchos de sus discípulos que hacían volvían atrás. Y ya no andaban con él. Esto es algo que sucede. Acá vemos el ejemplo. Jesús estaba mostrando el ejemplo de la semilla que caía en el pedregal. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Cae en el costado, cae en los espinos. En los espinos es el afán de la vida. Cae en las rocas. En las rocas es que esa multitud que seguía a Jesús parecía que al principio tenía muchísimo potencial. Pero apenas salió el sol, apenas hubo una prueba, apenas hubo una situación, una mirada, un comentario, ya dejó de seguir a Jesús. Ya no sigo más a Jesús. ¿Por qué sucede esto? Porque no tenían raíces. La multitud seguía a Jesús. ¿Y por qué lo seguía a Jesús? Por los milagros. Querían vivir y experimentar y ver los milagros. Pero a la primera de cambio dejaban a Jesús. Por eso es muy importante en esto de la perseverancia, en el llamado, en la consagración, tiene que ver con nuestras raíces.
Las raíces son los que nos mantienen firmes en medio de la tormenta, en medio de las pruebas. Y esta situación lo muestra una y otra vez. Vemos cómo las experiencias han demostrado que en diversas dificultades lo que mantiene al cristiano es su perseverancia, el ser perseverante. Y aquellos de la vieja escuela que conocen al pastor Alfonso saben que él es una persona perseverante. Él va a su tiempo, a su ritmo, pero él confía en Dios y él persevera. Y eso te hace un seguidor de Cristo. Cuando vos sos perseverante, cuando vos seguís respondiendo al llamado de Jesús, te transforma en un seguidor de Cristo. Y muchos somos capaces de poder obtener varios logros, pero muchas veces esos logros son momentos. Pero a veces carecen de la energía suficiente. ¿Para qué? Para poder continuar. Y no continuamos. Siempre me acuerdo de la emoción de poder decir, wow, obviamente que ahora, y antes también estaba prohibido, ¿no? Pero me compraba para fin de año siempre alguna cañita voladora. Y yo estaba re contento, era chiquito, tenía, no sé, 10, 12 años. Y yo pensé que iba a ser, wow. Porque me creía eso, y la enciendo, hizo así. Y ahí yo dije, para esto gasté lo que gasté. Dije, no, nunca más, dije yo. Y a veces no somos constantes y no somos perseverantes. Y está ese comentario, esa analogía de que algunos cristianos los comparan como esa canita voladora que se encienden, disparan, y vos esperabas un montón, vos decís, estás expectante a ver qué va a suceder, está la mecha incendiándose, se está acercando el cohete, se está acercando, va a explotar, este discípulo va a explotar, este discípulo mío va a explotar. Si te quedaste, tanta expectativa, Señor, para esto al final y decís, si jugaríamos una competencia olímpica, espiritual, algunos simplemente correríamos 20 metros. No llegaríamos ni a los 100. Otros, apenas 400, ni hablemos de una maratón. Por eso, Jesús nos enseñó que debemos perseverar hasta el final. Y dice ahí Mateo 10:22, y serás salvo. Persevera hasta el final y serás salvo. Esto significa no solamente una continuidad, sino una firmeza. Ocuparse de manera incansable de lo mismo. Ser insistente en lo mismo. Y eso manifiesta la fidelidad de uno. Ayer el pastor Pablo compartía y nos enseñaba cómo el autor de Lucas se puso a sí mismo. ¿Cómo se puso? Juan, dije Lucas, me equivoqué. El discípulo amado. Yo soy el discípulo amado. Eran 12, pero él decía, yo soy el amado. Y debemos corresponder a esa percepción. ¿De qué manera? Siendo fiel a Dios, siendo fiel a Jesucristo. Es lamentable cómo muchos se alejan de la iglesia, aunque no la abandonan. No es que se alejan de venir, no, se alejan de la iglesia, se alejan del servicio, se alejan de la fe. Aunque viven, aunque pertenecen, aunque están, pero sus vidas espirituales son raquíticas, son infructuosos. Algo infructuoso es algo que no da fruto. Y algo que no da fruto es como que estás constantemente en un fracaso y fracaso y fracaso. No hay nada más gratificante
que realizar una tarea, sentirte útil y tener un resultado por eso. Eso es algo asombroso y algo hermoso. Y esos hermanos que se alejan de la iglesia, aunque asisten y se congregan, siguen siendo abrumados por las dudas, por los problemas. No es que los problemas se alejan, siguen igual. Por eso es muy importante responder al llamado y perseverar, ser perseverante. Y algo triste que sucede en esos hermanos que se alejan de la iglesia, aunque todavía se congregan, es que por consecuencia de su testimonio tienen un poco atractivo a la vida cristiana. Ah, si vos sos cristiano, o no han escuchado ese comentario. Ah, ¿vos sos cristiano? Sí, yo voy a la iglesia. Ah, no sabía. Porque no tienen un atractivo, no tienen el condimento de la perseverancia, de la constancia, de la fe, del amor, de la fidelidad a Dios a pesar de todo. Muchas veces el entorno es lo que termina ahogando a esa persona. Por eso es muy importante ser perseverante. Y en esta perseverancia, en esta mañana quiero estar hablando de 4 áreas que son fundamentales para poder ejercitar la perseverancia. Así que a partir de hoy, a cualquiera que te pregunte, decirle, empecé el gimnasio. ¿En serio? ¿Qué bien? Empecé el gimnasio porque voy a empezar a ejercitar la perseverancia en mi vida. Vas a quedar así, todo armadito ahí, grande. Tablita así en perseverancia. Algunos nos reímos. Y estas 4 áreas tienen que ver con la perseverancia en el credo, la perseverancia en la oración, la perseverancia en la comunión unos con otros y la perseverancia en el servicio. Veamos el primero, la perseverancia en el credo es la perseverancia en tu fe, en la fe en Jesucristo. Sabemos muy bien que los tiempos en los cuales hoy vivimos son tiempos que se oponen radicalmente a la vida cristiana, se oponen a tu fe. Hay corrientes que buscan destruir tu credo. Hay ideologías que están en oposición a nuestra fe, a la fe en Jesucristo. Son criterios que buscan destruir a la iglesia. El humanismo, el racionalismo y las diversas ideologías que cada vez surgen más. Van queriendo ganar terreno dentro de la iglesia. De vez en cuando me encuentro con algún reel ahí en alguna de las redes. O me mandan algún que otro reel. Esas iglesias que vos decís, ¿cómo puede ser que suceda esto en el cuerpo de Cristo? Un trans, hombre vestido de mujer, con barba, lentes super fashion top, tacos altísimos. Y ahí estaba adorando al Señor porque era el director de alabanza. Y lo peor de todo es que la iglesia estaba llena. Y eso es que se va introduciendo esas ideologías dentro del cuerpo de Cristo, cuando la palabra de Dios habla y enseña que eso Dios lo aborrece. Pero ¿dónde lo quieren camuflar? Con el amor. Y se olvidan de la palabra de Dios, ahí en Romanos capítulo 1, donde hace referencia a que Dios los entregó a estas cosas por consecuencia de su pecado, de su rebeldía, a abominaciones y a cosas que van a hacer que sean degenerativas para el hombre.
Debemos perseverar en la fe en su palabra. Porque cuando no perseveramos, estamos generando dudas. Cuando no perseveramos, no somos constantes, no somos firmes, generamos dudas. Independientemente del entorno, surgen dudas y la duda es lo que anula la expectativa del creyente. La duda genera inconstancia en tu propia vida. Y por consecuencia de eso contaminas a otro. Y también genera duda en otro. Me acuerdo cuando tuvimos la segunda campaña. Y teníamos la confirmación de que el cierre de la campaña lo hacía Rescate. Algunos no creían. Mentira, no hay que venir Rescate. Aún no va. Eso lo dicen, ¿sabes para qué? Y eran cristianos, ¿viste? Eso lo dicen, ¿sabes para qué? Para que vos vayas a la campaña, nada más que para eso. No, mirá que Rescate va a ir a esa placita. Oh. Claro, una banda internacional que llenó estadios. Y a veces la duda termina anulando la expectativa. Y termina contaminando el cuerpo de Cristo. Por eso es muy importante que el llamado a la perseverancia comience en tu fe. Que tu fe no sea contaminada. A veces contaminamos la fe porque nos ponemos en el lugar de Dios. Y no entendemos las injusticias. No entendemos el sufrimiento. Y eso termina turbando nuestra fe. Porque no se encuadra cómo el amor de Dios y la sociedad en la cual vivo. ¿Y qué hace Dios al respecto? La sociedad en la cual vivimos es consecuencia del pecado del hombre, de que el hombre tomó la decisión de separarse y alejarse de Dios. Pero está la iglesia. La iglesia es la que lucha contra el mundo, en el buen sentido, por supuesto. La que se opone a todos esos criterios y pensamientos. No es nuestra función entender la providencia de Dios, los planes de Dios. Dios no te consulta a vos si está bien o está mal. Dios te pide que simplemente confíes y creas en Él. Porque cuando le damos lugar a ese tipo de pensamientos, es cuando nuestra fe se debilita. Y ya nuestros pasos que comenzaban seguros empiezan a decir, no estoy tan seguro. No sé si será así porque mirá cómo está la cosa. Un ejemplo claro de esto fue Juan el Bautista. Acordate de Juan el Bautista, pariente de Jesús. ¿Qué pasó? Ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué pasó luego de eso? No, yo no te puedo, no. Es necesario que yo me bautice, dice Jesús. Y se bautizó. Se abrieron los cielos y se escuchó una voz y vieron algunos como un Espíritu Santo que descendía como en forma de paloma y se reposaba sobre él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Oh! Tremendo. Pero al poco tiempo, las circunstancias en las cuales Juan se encontraba trajeron duda a su fe. Lo metieron preso. ¿Era culpa de él? No. Pero fue a la cárcel. Y estando preso empezó a dudar porque su contexto, su entorno, yo di mi vida por vos. ¿Cuánto tiempo vengo en el desierto predicando el llamado al arrepentimiento? Conozco al escogido, veo al Hijo de Dios y ahora estoy en la cárcel. No entiendo. Llamó a sus discípulos, Juan, a 2 de ellos, y le dijo lo siguiente: vayan y pregúntenle a Jesús si Él es Él.
Vayan y pregúntenle si realmente es Él el Mesías o debemos esperar a otro. ¿Quién fue el que bautizó al Mesías? ¿Quién fue el que dijo, ahí viene el Cordero de Dios? Juan. A veces la situación en la cual nos encontramos hace que nuestra fe empiece a, no sé si voy a poder, no sé si voy a llegar. El llamado y la consagración, la obra de Cristo que Él está haciendo en tu vida, decir, sí Señor, yo voy a permanecer. Mi fe no va a claudicar. Yo voy a seguir adelante, voy a seguir creyendo. No me importa las circunstancias, no me importa lo que estoy viviendo. Adoramos al Señor diciendo, fiel hasta el final. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante la inquietud de Juan que había enviado a sus 2 discípulos? No sacó un libro, los 7 pasos de la fe, dáselo a Juan para que lo lea. Simplemente dijo, cuenten y díganle a Juan todo lo que han observado, las maravillas que Dios está haciendo. Y debemos creer en eso. Debemos ver las maravillas que Dios está haciendo alrededor tuyo. Debemos seguir creyendo. Y cuando Juan escuchó eso, le volvió la certeza. Y volvió paz a su vida. La grandeza de Cristo hizo que las dudas se callen, enmudezcan. Tu salvación, tu fe en Jesucristo deben hacer que las dudas se queden sin palabras. Esto fue lo que experimentó Juan. Lo segundo es la perseverancia en la oración. Recién acabamos de hablar de la perseverancia en la fe. Y no por nada Jesús dijo ahí en Lucas 18:1 que la necesidad de orar siempre debe estar presente y no debemos desmayar. ¿Qué quiere decir? No debes flaquear, no debes darle lugar a la inconstancia. Y en el Nuevo Testamento hace mucha referencia a la oración. En casi todos los libros del Nuevo Testamento, que son 27, hace referencia a la oración y lo hace de manera enfática. Recalca una y otra vez, perseveren en la oración. Colosenses 4:2. Oren sin cesar. Efesios 6:18. Y una y otra vez, oro por ustedes, oren por mí, decía el apóstol Pablo. La oración también debe ser algo constante en nuestra vida, algo que debe ser firme en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuándo reconocemos la oración? ¿Cuándo la oración tiene valor en nuestras vidas? Cuando las papas queman. Y lo sabemos. Sabemos, una y otra vez sabemos que oramos. ¿Cuándo? Cuando las papas queman. Ahora, cuando las papas no queman, ¿oramos o no oramos? Flaqueamos, no oramos. Desmayamos, no oramos. Lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Por más que esté todo bien, debemos seguir orando. Debemos seguir permaneciendo en oración. Si permanecemos en el terreno de la oración, es cuando tu confianza se renueva constantemente en Dios. Es cuando perseveras en Dios. Si vos haces un pequeño experimento, dejas un pequeño vaso, un frasquito si querés, de agua
a media agua. Déjalo, no sé, 5 años. En algún momento va a estar todo marrón. ¿Por qué? Porque no lo renovaste. Si vos querés seguir bebiendo de ese vaso de agua o de ese frasquito y querés ver cómo eso sigue transparente, tenés que renovar esa agua. Si querés que tu fe sea perseverante y constante y firme, si querés que tu oración sea así, debes renovarte en oración. No solamente limpiar el frasco cuando vienen urgencias, sino debemos orar constantemente. Mantenernos perseverantes en la oración. ¿Vos sabías que los ojos de Dios están sobre los justos? Lo dice su palabra. Cuando uno alcanza la salvación, alcanza a través de Cristo justicia. Cada uno de los que recibe a Jesús en su corazón tiene esa justicia. Y dice su palabra que Dios atiende y escucha la oración de los justos. Por eso es muy importante perseverar en la oración. Lo tercero que debemos perseverar es en la comunión unos con otros. Así que decirle a que tenés al lado, me tenés que bancar. Me tenés que bancar. Así, no te queda otra. Y esto es algo que la iglesia primitiva experimentó, pero de una manera extraordinaria y hermosa. Los miembros se sumaban una y otra vez a la iglesia. Y ellos compartían ¿qué? Todo compartían. Compartían bienes, compartían riquezas, compartían la partición del pan en las casas, en la sinagoga. De vez en cuando podían, si es que no los perseguían, porque al principio más o menos podían, pero después los empezaron a perseguir y ya no podían, pero lo hacían en las plazas públicamente. Y lo hacían ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. Y creo que la clave está ahí, en la perseverancia unos con otros. Cuando hay sencillez de corazón, cuando hay humildad, cuando ponemos en primer lugar a mi hermano antes que mis necesidades o que mis prioridades. ¿Saben lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 2, los primeros versículos? Ahí el Pentecostés. Algo extraordinario sucedió en ese momento. Porque algo los unía. Y era la promesa de Jesús. El derramamiento del Espíritu Santo. Había una misma fe. Había una misma esperanza. Y había un mismo amor que era totalmente desconocido para ellos, pero que estaban experimentando. Y eso es lo que tenemos en común cada uno de nosotros. Una fe, una esperanza y un amor que es totalmente diferente al del mundo. Es un amor que no comprendemos porque es incondicional y permanece para siempre en nuestras vidas. Porque es por su gracia. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a perseverar, a mantenernos unidos, aunque seamos algunos desconocidos. Pero el otro día leía un libro, ¿no? y me llamaba la atención esto de que tal vez uno puede tener cierta afinidad con un pariente y tal vez con otro no tanto. Ni hablemos de los vecinos, capaz que con algunos vecinos sí, con otros no. Pero yo he experimentado, cuando tuve la oportunidad de viajar a otra región del país o también afuera, al exterior, de encontrarme con un cristiano que ni siquiera hablábamos el mismo idioma. Pero nos mirábamos y nos entendíamos. Y me llevaba mejor que en él que con mi pariente que lo tengo todo el tiempo y que lo conozco. Me llevaba mejor con él que con mi vecino que hablamos el mismo idioma, que vivimos en el mismo lugar y que tenemos las mismas necesidades. ¿Esto por qué? Porque era una misma fe.
Teníamos un mismo amor en común. Había una misma esperanza en nosotros. Es algo sorprendente. ¿Cómo puede ser que un desconocido de otra parte del mundo tenga más afinidad conmigo que mi vecino o que un pariente conocido? Y eso es lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. La comunión unos con otros. Y en esa comunión Dios suple las necesidades espirituales, emocionales y también físicas. Porque nos suplimos, nos ayudamos. Yo veo cómo Dios obra en cada uno de ustedes. Ustedes tal vez no lo sepan, pero sí. Estamos pendientes de la iglesia. Conocemos mucho la necesidad de la iglesia. El otro día hablábamos con mi esposa, veíamos cómo Dios está obrando en las familias, cómo Dios está trayendo y restaurando hogares. Gente que estaba totalmente perdida en vicios y hoy está totalmente alejada de esos vicios y está con fervor y compasión congregándose en la iglesia. Y viene con felicidad y con alegría. Esto no se vive en tu casa. Primero que tu casa no es tan grande. Pero esto no se puede vivir en casa. Esto es algo hermoso. Tenemos que aprovecharlo. Por eso la palabra nos da un consejo extraordinariamente sabio. No dejen de congregarse, como tienen algunos por costumbre. Esto es naturaleza del hombre. Pero somos llamados ¿a qué? A perseverar. Dios hizo una obra hermosa el día viernes, el día sábado en tu corazón, en tu vida, la cual debe permanecer y perseverar. Debe estar firme, constante, una y otra vez. Por eso no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen como costumbre. Y si hay algunos, ¿sabes qué? Invítalo, llámalo. Exhortalo de buena manera. Animalo que pueda volver a congregarse. Y por último, la perseverancia en el servicio. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58 dice lo siguiente. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su palabra dice que todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Pero es que tenemos que estar firmes. Este es un llamado a la perseverancia al servicio. ¿Sabías que el origen de los enfermeros y el origen del hospital es una creación cristiana? El hospital lo crearon los cristianos. Por eso la obra de Cristo en cada uno de nosotros tiene un sentido de comunidad. Porque gracias a la perseverancia de la fe, a la perseverancia de la oración, a la perseverancia del uno con el otro, de la comunidad, de la comunión unos con otros, y gracias a la perseverancia del servicio, es que nos transformamos en instrumento de evangelización para el mundo. Es que nos transformamos en el edificio que es la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que camina avanzando, que hace que el reino de los cielos comience y siga extendiéndose. Yo no sé qué dirán el día de mañana de mí, de vos, de la iglesia Visión de Dios. Pero hay una frase que dice lo siguiente, y esto lo hablo como iglesia. No importa el tamaño de la huella que dejes en el mundo, lo que importa es que lleve tu nombre.
Ahora, cuando lleve tu nombre van a tener un referente como hijo de Dios. Van a ver que fuiste perseverante en el llamado. Van a ver que te consagraste, que no sos algo común, que respondiste al llamado de Dios, a esa consagración. Y esa consagración fuiste un instrumento usado por Dios para algo sagrado. Y vamos a continuar con la misma obra que comenzaron los discípulos de Jesús. ¡Wow! Extraordinario. Extraordinario. Vamos a seguir extendiendo el mensaje de salvación. La iglesia va a seguir edificándose. El reino de los cielos va a seguir avanzando. El llamado a la perseverancia es seguir a Cristo, y esto lo quiero dejar bien en claro. No hay lugar para el ocio. No hay lugar para el ocio. Si estás anotando, anótalo bien eso. No hay lugar para el ocio. Si sos un seguidor de Cristo, ¿viste algún discípulo de Cristo que haya entrado en ocio? Yo no vi a ninguno. La Biblia no refleja ninguno que estuvo en ocio. Ningún discípulo de Jesús entró en ocio. El llamado a la perseverancia, el llamado a todos los hijos de Dios, es a un comportamiento extraordinario para la extensión del reino de los cielos. El ser fiel, el permanecer, el continuar predicando y hacer discípulos, porque a eso es que nos llamó Jesucristo. Tu llamado, tu consagración, Él quiere usarte para algo extraordinario. A veces pensamos que no, es algo muy, bueno, usa otro. No. Pero no hay nada más extraordinario que alguien pase de muerte eterna a vida eterna. No hay nada más poderoso, es el milagro más grande del universo. A eso nos llamó Jesucristo, a perseverar en el mensaje, a perseverar en la fe, en la oración, en la comunión unos con otros y a perseverar en el servicio. Tu llamado a la consagración es ser fiel hasta el final. Ser fiel hasta la muerte. Repito esto, ser fiel hasta la muerte. Y dice Jesucristo, y yo te daré la corona de vida. Vamos a ponernos en pie, iglesia. Vamos a orar por esta palabra. Gracias, Señor. Ahí donde estás, cerra tus ojos por un segundo. El Espíritu Santo quiere estar obrando en tu corazón y en tu vida. Hoy Dios habló con poder y autoridad. Esta semana de consagración fue algo tremendo. Hay propósito en cada uno de los mensajes. El llamado a la perseverancia, el llamado a la fidelidad, a ser constantes y estar firmes en tu fe. Ahí donde estás, decirle al Señor, Señor, sé que me he equivocado y que no he sido fiel. Que mi fe ha fluctuado una y otra vez. Señor, que el contexto y el entorno muchas veces, Señor, me ha llenado de dudas y me ha alejado de ti.
Pero hoy quiero responder a este llamado, Señor, a la perseverancia. Señor, quiero que tú, Señor, me ayudes a mantenerme firme en esa fe, Señor, inclaudicable. Señor, a una fe, Señor, que sea hasta el fin. Señor, ayúdame a permanecer firme en la oración. No solamente cuando vengan tribulaciones, clamar a ti, sino encontrarme contigo porque te amo, Dios. Señor, ayúdame a permanecer, a perdonar a mi hermano. Señor, tu multiforme gracia obra en todos, en cada uno de nosotros, y esa gracia obra en cada una de nuestras imperfecciones, porque no es con lo que vos hagas, es el poder de Dios obrando en tu vida. Señor, quiero servirte de todo corazón. En el reino de los cielos no hay lugar para el ocio. Si querés seguir a Cristo, debes servir. Un seguidor de Cristo es aquel que sirve en primer lugar a Dios y en segundo lugar al prójimo. Yo no sé qué estás haciendo hoy de tu vida. Y yo no estoy acá para juzgar. Porque el llamado de Dios, el llamado de hoy, es un llamado también al servicio. Dios quiere usarte. Hay muchos ministerios aquí en la iglesia en los cuales podés estar sirviendo. Y Dios te está llamando para que sirvas. Hay muchos. No quiero nombrarlos, pero hay muchos ministerios en los cuales vos podés servir a Dios y a tu prójimo. Eso hace que el fuego se mantenga encendido. Decile con tus palabras, con lo que salga de tu corazón: Señor, quiero que enciendas mi vida. Decíselo: Señor, quiero permanecer fiel a ti. Quiero ser fiel a ti, Señor. Yo sé que en esta mañana el Espíritu Santo puede estar poniendo argumentos. Esos argumentos son engaños para que no sirvas, para que abandones a Cristo. No, pero yo vengo a la iglesia. Seguir a Cristo es servir a Cristo. El día viernes y el día sábado, Señor, gracias por este tiempo. Señor, tu Espíritu Santo está ministrando los corazones. Gracias, Señor. Abrí por un segundo tus ojos y quiero que prestes atención. Acá tenemos un altar. Aquí adelante hay un altar. Hay un tacho que representa el altar, y durante el día viernes y el día sábado los sugieres estuvieron entregando unos papelitos en los cuales cada uno de nosotros fuimos entregando y escribiendo en este papelito las cosas que debíamos entregarles al Señor, que teníamos que dárselas a Él porque estaban siendo un obstáculo en mi consagración, en mi llamado. El mensaje de parte de Dios en el día de hoy es un llamado a la perseverancia en tu fe, en la oración, en la comunión y especialmente en el servicio. Yo no sé en qué te sientas incapaz.
Pero Dios quiere usarte. Porque Dios no ve tu condición, Dios no ve tu talento, Él quiere usarte. Y si vos considerás que hay algún obstáculo, algo que te está frenando, escribilo acá. Si no tenés virome, levantá tu mano. Si querés un papelito y escribir lo que querés entregarle, el argumento que querés entregarle, levantá tu mano, que está la gente de protocolo y bienvenida para entregarte un papelito y una virome y que vos puedas escribir lo que vos considerás que tenés que entregarle al Señor. Porque este altar es ese sacrificio, es esa entrega de decirle: Señor, te entrego esto. Si querés entregarle algo al Señor, levanta tu mano ahí. La gente te va a entregar un papelito. Con esto, a Jesús seguiré.